¿Pudieron ver el material? ¿Pudieron hacer ejercicios de los ahí propuestos? ¿No lo vieron? ¿Sí, Madeline? Fíjese que yo tenía una duda, porque en las respuestas, en la guía de ejercicios, a mí varias respuestas no me daban. O sea, se daba como que la parte numérica, o sea, el entero, pero a veces eran cosillas chiquitas las que no me daban. Y yo intentaba buscar de hacerlo de otra manera y tampoco me daba así como decía la respuesta. Entonces, no sé ahí qué pasó, porque a la vez pasada usted nos dijo que a veces no iba a poner la respuesta. Entonces supuse que era eso, pero sí algunos cuantos a mí no me daban conforme a la guía, la respuesta. La respuesta, le puse respuesta a la guía. Yo recuerdo que no traía, solo los ejercicios. A mí me aparecía como respuesta, no sé, y decía las divisiones algebraicas y yo me quedé que... Oh, déjeme ver. Sí, no me acuerdo haberla puesto, pero creo que... A ver, ¿de qué aula lo revisó? Quiero ver si en esta... No, aquí no tenemos. Bueno, nos vamos a ver, déjenme ver. ¿Dónde está la guía? Vamos a descargarla. Traigo unos sugeridos, pero si alguien quiere que veamos uno puntual de la guía, también lo podemos ver. Pues no, Madeline no traía respuestas. Posiblemente por eso no le dan. A Pero ver. la que yo descargué sí tenía, no les miento. Pero bueno, ah, vamos a hacer esos ejercicios u otros. ¿Cómo fue la pregunta, Madeline? Que si vamos a hacer los ejercicios de esa guía o vamos a hacer otros. Yo traía otros sugeridos, pero si alguien quiere de esa guía alguno en especial, lo podemos incluir. Esta es la guía, no sé si había revisado otra usted, Madeline. Ah, pues no, olvídelo, yo me equivoqué de guía. Ok, no hay problema. Ok, entonces les muestro los ejercicios que traía y luego si alguien tiene algún ejercicio que quiere que resolvamos, pues lo vemos. En el material que les dejamos, bueno, era básicamente sobre división de expresiones algebraicas que podía ser de monomio entre monomio, polinomio entre monomio o polinomio entre polinomio. Entonces, lo más simple, y que ya lo hemos hecho, pero no lo hemos visto como con ese nombre, ¿verdad? Es la división entre dos monomios. Entonces aquí solamente traigo un ejercicio, por ejemplo este de acá, que esto que está acá es equivalente básicamente a que tengamos, por ejemplo, el 6, esta parte de acá, y todo esto dividido entre esto de acá. Entonces esto básicamente ya lo hemos visto, solo que no hablábamos directamente de que fuera
una división de monomios, sino que de repente lo poníamos como simplifique la siguiente expresión. Pero ya lo hemos hecho. Entonces aquí, ¿qué es lo que debemos de hacer? Básicamente, operar los números que tenemos, ver de qué forma los podemos simplificar. Aquí se ven, son 6, son 18. Ambos nos podemos ir por lo máximo posible, que sería, tienen sexta. Entonces esto me quedaría como 1 entre 3, con signo negativo, porque 1 es negativo. Entonces sería menos. Luego vemos las bases que tenemos comunes, que son X y que son Y. En el caso de X, uno tiene exponente 7, el otro tiene exponente 5. Ahí donde está el mayor exponente, conviene hacer la resta, para que así no nos vaya a quedar un exponente negativo. Entonces agarramos el X que está en el denominador y le restamos el que está en el numerador. Entonces, X y el 7 menos 5 nos daría 2, a la 2, perdón. O X al cuadrado. Y en el caso de la Y, vemos que hay una Y cuadrado y una Y a la 1. Entonces, lo colocamos en la posición en donde tiene el máximo exponente, que sería en el numerador, y ahí decimos Y a la 2 menos el que está en el denominador, que sería 1. 2 menos 1 es 1. Y entonces esto nos queda así. Y ya hemos hecho la división de dos monomios. ¿Pregunta con respecto a esto? Está muy fácil. No le quedó claro. Ok. Muy bien, entonces pasemos a ver la de división de polinomios entre monomios, es decir, expresiones ya de más de, bueno, de 2 o más elementos sumados, restados, entre una sola expresión. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? La indicación es ir agarrando monomio por monomio y cada uno dividirlo entre el monomio que tenemos de divisor. Entonces esto, voy a copiar. Cuando tenemos un caso de este tipo, lo que vamos a ir haciendo es esto de acá. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. ¿Qué es esto? A ver. Ok, entonces ahí no podemos resolver primero, o sea, lo que se puede, las fracciones para que nos quede una sola y después dividir eso entre la otra fracción. ¿Cómo así? O sea, operar, por ejemplo, el 4 sobre 11 más 1 sobre 9 más 1 sobre 7. Lo que pasa es que si se da cuenta, aquí cada una, la base que acompaña el número, digamos este es X a la 5 y a la 3, pero en la otra es un X a la 4 y a la 4. Entonces, como la base de mis variables no es la misma, no puedo sumarlos. No puedo venir a operar el 4 onceavos más un noveno porque las variables son diferentes. Ahí solo que buscáramos, digamos, el mínimo en X, que sería X cuadrado, y lo hiciéramos como factor común. Pero hacemos un poquito más compleja la operación. No sé si me explico. Sí, Lick, muchas gracias. Ok. Ok, entonces lo que vamos a ir haciendo es dividiendo cada uno de los elementos del polinomio
entre el monomio. Entonces aquí tenemos el primer elemento, luego el segundo, nos quedaría el 1/9 entre este acá, luego ok. A ver, si quieren, solo operando signos, aquí podemos ver que esto es un menos entre menos, quiere decir que lo que resulte de esta división va a ser positivo. Entonces lo que puedo hacer es eliminar de entrada los signos porque el resultado me va a dar positivo. Luego en la segunda, una es positiva, la otra es negativa, entonces más entre menos es menos, entonces yo puedo venir y decir directamente esto nos va a dar negativo y quito el signo. Aquí sucede lo mismo, más entre menos es menos, entonces pongo el menos acá y lo quito de aquí. Y luego más entre menos es menos, ya tengo un menos acá, entonces eso es menos por menos, me va a dar más. Y ya, dejé todo con signo, bueno, cada elemento de la división lo dejé con signo positivo y únicamente he dejado los signos de operación en el polinomio. Ok, entonces ahora sí ya puedo venir y hacer lo que hicimos con el ejercicio anterior, que es dividir monomio entre monomio. Entonces, en el primero nos va a quedar, veamos, tenemos un 11/4 entre un quinto. Entonces aquí recuerden que cuando estamos dividiendo fracciones, lo que hacemos es multiplicar los extremos y los medios. Entonces los extremos me da 4 por 5, 20 y los medios me da 11 por 1, 11. Entonces ya tengo el elemento numérico de esa división. Luego, en el caso de la x con mayor exponente está en el numerador, entonces la vamos a trabajar aquí arriba. Y decimos x a la 5 menos 2. X al cubo. Y luego la y la tenemos también con mayor exponente en el numerador. Y entonces tenemos y al cubo menos 2. Entonces sería y a la 1. Y eso nos queda como 20 onceavos de x cubo y si quieren lo dejamos así. ¿Sí? Y ahí ya tendríamos la primera expresión de la división del polinomio entre el monomio. El siguiente sería menos. Hacemos nuevamente división de fracciones. Aquí nos quedaría 1 por 5, es 5. Y 9 por 1, 9. 5 novenos. Y ahora veamos los exponentes. Para la base x, x está arriba o en el numerador está a la 4 y en el denominador a la 2. Entonces operamos en el numerador y esto nos dejaría con un... con un x a la 4 menos 2. Eso nos da x a la 2. Y luego y también está con un numerador mayor en el
con un exponente mayor en el numerador, lo que nos indicaría un y a la 4 menos 2. Entonces también nos queda como y cuadrado. Luego vamos a hacer la siguiente. La siguiente nos va a quedar, al operar las fracciones, nos queda 5 por 1, 5 y 7 por 1, 7. Entonces tenemos 5, 7. X tiene mayor exponente en el numerador, Y también. Entonces eso quiere decir que nos quedan en el numerador. X nos va a quedar como 3 menos 2, nos queda un X a la 1. Y Y nos va a quedar 5 menos 2, nos queda al cubo. Y el último elemento del polinomio, entonces tendríamos, al dividir 8 entre un quinto, esto es como que tengamos 8 sobre 1 entre 1 sobre 5. Entonces multiplicamos los extremos, que serían 8 por 5, 40. Y los medios, que serían 1 por 1. Y esto nos quedaría 40 sobre 1, o lo que es lo mismo, solamente 40. Ahora, hacemos lo mismo con las bases. Veamos que tenemos una x cuadrado en el numerador y x cuadrado en el denominador. Al tener el mismo elemento, eso quiere decir que nos va a quedar 1, ¿sí? Cualquier número dividido entre el mismo nos da 1, entonces es como que tengamos 40 por 1. Y luego en el caso de y, vamos a tener, y está en el numerador con mayor exponente, entonces sería y a la 6 menos 2, o y a la 4. ¿Sí? Si hacemos este producto de 40 por 1, nos va a quedar 40. Y entonces la expresión quedaría de esta forma. Y ahí tendríamos toda la división del polinomio entre el monomio. ¿Preguntas? Yo solo tengo una pregunta con los signos. ¿Sí, Janet? Los signos, ¿cómo sabe que? Bueno, es que ahí los cambió, ¿verdad? O sea, por ejemplo, está que dividió cuarto onceavos menos un noveno menos un séptimo, pero ¿cómo es que iba cambiando los signos? En este caso, como digamos que de entrada yo sé que como todo lo voy a dividir entre menos un quinto, yo pude haber dicho de entrada, bueno, voy a dividir todo entre un quinto, pero primero voy a cambiarle signo a toda la expresión que va a ser dividida porque un quinto está negativo, ¿sí? Y entonces al tener yo un divisor negativo, mi expresión va a cambiar de signo. Y si no, ¿qué es lo que íbamos a ir haciendo? Íbamos a ir haciendo uno por uno, ¿vea? Y entonces esto sería menos, entre menos, más. Más, entre menos, menos. Luego esta otra, más, entre menos, menos. Y finalmente menos, entre menos, más. También esa es la otra opción. Pero de entrada, si ustedes tienen un divisor que sea negativo, toda mi expresión previa o mi dividendo, yo lo debería de venir y cambiar a positivo, o cambiar de signo y mantener mi dividendo, mi divisor positivo, porque ya sé que al dividirlo por el negativo, sus signos van a cambiar. No sé si con eso responde a la pregunta. Sí. Gracias. Perfecto. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Si no, aquí tenemos otra división. Siempre es de un polinomio, que es el que está arriba, entre un monomio.
Solo que en este caso tenemos un polinomio que tiene una cantidad de signos de agrupación. Entonces tenemos que llegar primero a cómo es el polinomio ya desagrupado y luego dividir. ¿Sí? Aquí importante, tengan mucho cuidado cuando estén en agrupados, porque de repente por ahí en el examen sí observé que puede llegar a complicar el sacar de los signos de agrupación. Entonces es preferible ir pasito a pasito, aunque se nos haga más largo el procedimiento, para no cometer un error. Sobre todo cuando de repente, por ejemplo, en este caso que tenemos esto de acá, que lo que se antepone es un signo negativo y nos va a cambiar toda la expresión que está dentro del paréntesis. Entonces, de repente ahí cometíamos un error de no cambiar un signo y eso al final pues resultaba en una respuesta. Entonces, veamos esta expresión, si vamos haciendo paso a paso. Lo primero que yo puedo sacar de los signos de agrupación son los paréntesis, ¿sí? Y entonces vamos a tener menos 2, luego vamos a tener unos corchetes, y lo primero que tenemos es un paréntesis de un 5x menos 1 al cuadrado. ¿Cómo nos queda esto? Esto, si ustedes recuerdan, es un producto notable. ¿Sí? ¿Cómo nos queda esa expresión? Es la fórmula de la primera cantidad al cuadrado menos 2 veces la primera por la segunda. Y así. Aquí quedaría 25x cuadrado menos 10x más 1, creo. Más 1. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo Madeline? Elevar al cuadrado el 5x primero, que sería 5 al cuadrado 25 y x al cuadrado, x cuadrado. Luego, por 2 veces el primer elemento y el segundo. Y eso con el signo del binomio, que es negativo. Y entonces sería menos 2 por 5, 10, por 1, 10. Y la x, 10x. Y finalmente la última expresión elevada al cuadrado, 1. Los signos, recuerden que también los veíamos en el triángulo de Pascal. Empezamos, si es un binomio cuadrado, teníamos 3 elementos. En el triangulito de Pascal nos decía un 1, un 2, un 1. Y luego, a la hora de designar los signos, decíamos, empezamos con positivo, luego negativo y finalmente positivo. ¿Sí? Ok, entonces ya deshicimos este primer paréntesis. Luego, aquí tenemos otros 2 paréntesis, pero lo que nos están indicando estos no es solo una agrupación, sino que nuevamente un producto. Y entonces vamos a tener menos, y lo vamos a mantener en paréntesis porque vamos a sacar de ahí un producto que se va a ver afectado por este signo menos. Entonces, ¿cómo nos queda? Este también es un producto notable. ¿Cómo nos queda ese x más 2 por x menos 2? Se multiplican, ¿no? ¿Y cuánto nos da ese producto notable? ¿Se acuerdan? No sé Yo, si estoy mal, pero creo que era, ¿Cómo? creo que era el primer término al cuadrado y el último también. Ok, muy bien, sí nos acordamos. Entonces tenemos x cuadrado más o menos. 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 Menos, muy bien. Y el segundo sería
2 al cuadrado, que sería 4. ¿Sí? Y luego tenemos un menos, una llave. ¿Dónde están las llaves? Aquí. Luego tenemos otro menos. Y ahí tenemos un paréntesis, ese sí lo podemos eliminar. Entonces ahí tendríamos menos X y luego menos por más me va a dar menos 1 y finalmente más 2. ¿Sí? Ojo aquí, que aquí es donde puede haber de repente una omisión, que yo este menos 1 no le ponga ese signo negativo y solamente deje menos X más 1. Y entonces ahí ya me va a cambiar el resultado. ¿Sí? Y todo eso dividido entre 3 por X al cuadrado. Uy, se me salió del lado. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta expresión? Podemos eliminar, por ejemplo, el paréntesis y las llaves. Entonces, aquí vamos a tener 25x cuadrado menos 10x más 1. En el paréntesis tendríamos menos x cuadrado. Vamos a sacar el x cuadrado del paréntesis. Y el 4, que también va a estar afectado por este menos, y ya tiene un signo menos, me quedaría menos por menos, más 4. ¿Sí? Esta es otra, ¿verdad? Si yo solamente elimino el paréntesis, me quedaría como menos x cuadrado menos 4. Y no es menos 4, es más 4 porque estaba antecedido de un signo menos. Luego, para eliminar las llaves, como está antecedido de un signo menos, quiere decir que todos los signos de lo que están adentro de la llave van a cambiar por el signo opuesto. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener a X positivo. Déjenme ver cómo lo saco. Bueno, esto me va a quedar como... Me va a quedar más X. El 1 está negativo, entonces me va a quedar más 1. Y el 2 está positivo y me va a quedar menos 2. Porque todo está afectado por ese signo menos. Y ahora que están en la llave, pues yo puedo operar aquellos que sean... que tengan la misma base. Por ejemplo, puedo operar 25x cuadrado con el menos x cuadrado. Voy a poder operar el menos 10x con el x que tenemos por acá. Y luego los demás son números que voy a operar juntos. Entonces esto me va a quedar... Ahí está. Con una fracción del tipo. Tenemos siempre menos 2. Abrimos el corchete. Todavía no hemos terminado de simplificar esto. Y entonces tenemos 25x cuadrado menos 1x cuadrado. Lo que me va a llevar a 24x cuadrado. Las que solo son X es un menos 10 más 1. Entonces, el 10 es mayor, entonces se va a mantener su signo. Lo vamos a mantener con negativo. Y es un 10 menos 1, 9. ¿Sí? Porque tienen distintos signos, entonces es una resta. Menos 9X.
Y finalmente los números, tenemos un 1, un 4, un 1, que son positivos, lo que nos daría 6, y un 2 negativo. Entonces eso es un 6 menos 2. Nos queda 4 positivo. Y ahí está ya las operaciones adentro del corchete. Todo esto entre 3x². Y luego solo nos queda multiplicar todo por el menos 2. Al saber que lo vamos a multiplicar por un negativo, ya sabemos que todo va a cambiar de signo. Ya no vamos a tener el mismo signo en el numerador. Entonces eso quiere decir que nos va a quedar, por ejemplo, la primera expresión. Voy a sacar. Ok. Entonces, el primer elemento sería 24 por 2, negativo. Entonces sería 48 negativo. La segunda expresión es negativa, entonces va a pasar a ser positiva. Y es 9 por 2, 18. Y la tercera expresión, que es positiva, va a pasar a ser negativa. Y es 4 por 2, 8. ¿Sí? Ahora que ya está eso simplificado, yo ya puedo proceder a hacer la división. Y para ello, cada elemento del numerador se deberá dividir entre 3x². Entonces eso quiere decir, voy a copiar esta expresión, vamos a sacar de acá, que lo que vamos a hacer es básicamente distribuimos el entre cada elemento del polinomio. Lo vamos a sacar. Ahí está. Y entonces procedemos a operar cada uno. El primer elemento, que va a ser negativo, nos quedaría como 48 entre 3. 48 no tiene tercera, si me equivoco, déjenme ver. Sí, tiene, es 16. 16, muy bien. 16 y abajo nos quedaría 1. Entonces esto es directamente 16. Y luego tenemos x² entre x². Como es el mismo elemento, nos queda 1. Eso quiere decir que nuestra primera expresión ni siquiera es una fracción, sino que es solo menos 16. La siguiente nos quedaría 18 entre 3. ¿Eso es cuánto? 6. También es entero, vea. Ya le voy poniendo. Sí. Es 6. Y en el caso de x, ahora vemos, x tiene un exponente más alto en el denominador, entonces la dejamos en el denominador y decimos x a la 2 menos 1, que es el que está en el numerador. Y entonces eso me queda como 6 sobre x. Y en el tercer elemento tendríamos 8 tercios, ahí sí nos van a quedar como 8 tercios, no lo podemos simplificar. Entonces nos queda 8 tercios. Y el x²
en el denominador. Bueno, nos queda prácticamente igual la expresión. Ya no se puede simplificar más, ¿sí? Y ahí está la división. ¿Preguntas con respecto a esto? ¿No hay preguntas? No, Ailey. Ok, muchas gracias, Mari. Muy bien, entonces pasemos. Estos serían polinomios entre monomios. Y ahora veamos las divisiones entre polinomios. Vemos aquí una primera expresión que tiene, veamos, 1, 2, 3, 4, 5 elementos, número con variables, y por eso es un polinomio. Y luego tenemos otra expresión que tiene 3 elementos, número con variables. Entonces, para hacer estas divisiones, quizás es la que es un poquito más compleja, lo que vamos a hacer primero, ordenarlos. Ordenar la expresión de forma tal que nos queden los exponentes de mayor a menor. Aquí vemos que en esta expresión el x a la cuarta está en segundo lugar y debería de estar en primero. Luego vamos con x al cubo, luego con x cuadrado y finalmente con x. Y lo mismo vamos a hacer con el divisor. El divisor tiene que estar ordenado x cuadrado, x y sin x. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es eso, ordenarlos. Voy a insertar una tablita que me va a hacer de ayuda. Van a ver. ¿Verdad que cuando salen así de largos, por ejemplo, ya en el que se divide, ya son polinomios más largos? ¿Tendría que hacerse por la división larga o siempre se podría hacer simplificando como los otros ejercicios? ¿Cuáles? Los que acabamos de ver. O sea, me refiero al que vamos a hacer ahorita. ¿Ese lo tendríamos que hacer como los ejercicios pasados o tendríamos que aplicar como lo de la división larga? Hay que aplicarlo de la división larga. Este no lo podemos venir y empezar a dividir cada elemento entre esto, sino que ya es por otra forma. No sé si eso responde a la pregunta. Entonces aquí vamos a tener x a la cuarta menos 2x al cubo. Luego menos 11x cuadrado más 30x. Ahí está, ese es el polinomio que yo quiero dividir entre vamos a ver, es entre x al cuadrado más Ahí le faltó el 20, Lick. sí, ya lo vi. Acá 30x menos. La falta de desayuno me hace comer números. A ver, entonces tenemos acá nuestro polinomio y nuestro otro polinomio. Recordemos aquí en las partes de la división que uno es el dividendo, que es este de x a la cuarta hasta 20, y el divisor, que es este otro de acá. Entonces, ¿qué es lo que nos toca para hacer este tipo de división? Pues lo primero es buscar
Vamos a buscar un número o con qué dividir el primer elemento de nuestro dividendo con el divisor. Ay, déjenme ver aquí esta cosa. Vamos a quitar el... Ok, entonces si yo me pongo a ver, tengo un x a la cuarta entre un x a la 2. Si yo hago la división solo de este monomio con este monomio, eso me quedaría como un x a la 4 menos 2 es un x cuadrado. Entonces yo digo, el cociente debería de ser un x cuadrado. Entonces empezamos escribiendo nuestro cociente como x cuadrado. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, como no es solo este x a la cuarta lo que estoy dividiendo, sino que estoy dividiendo todo este polinomio entre todo este otro polinomio, entonces este primer elemento del cociente que he encontrado lo voy a ir multiplicando por mi divisor. Y lo voy a pasar a este lado, abajo del dividendo, signo cambiado. ¿Qué implica eso? Que aquí voy a hacer x cuadrado por x cuadrado. Recordemos que cuando estamos multiplicando una base, lo que hacemos es sumar sus exponentes. Entonces sería 2 y 2, 4. Como es positivo y positivo, el resultado es positivo, pero lo voy a pasar con signo cambiado, entonces lo voy a pasar con signo negativo a esta parte de acá. Entonces, déjenme ver. Vamos a pasarlo para acá. Y entonces eso va a decir que es un menos x a la cuarta, ¿sí? Que es x cuadrado por x cuadrado cambiado de signo. ¿Sí? Sería x a la cuarta negativo. Luego vamos a tener este elemento multiplicado por 3x. Recordemos cómo se hacía el producto de un monomio con un polinomio. Vamos a ir multiplicando este monomio por todos sus elementos. Entonces el siguiente sería, aquí tenemos un más por más, da más, pero yo lo voy a pasar con signo cambiado. Entonces voy a tener nuevamente un menos. 3x por x cuadrado me quedaría 3x al cubo. Recordemos, 3 por 1, 3. Y x, una al cuadrado y otra a la 1, sería 2 más 1, 3. Entonces esto sería 3x, perdón, x al cubo. Si continuamos, entonces sería el otro elemento. Aquí tendríamos un más por menos, me daría menos, pero como yo lo voy a pasar con signo cambiado, lo voy a pasar como más. Y voy a tener un 2 por x cuadrado. Y eso es, como lo he indicado, directamente un 2x cuadrado. ¿Sí? Son distintas bases, entonces solo quedan juntos. Y ahí ya tengo esta expresión. ¿Qué es lo que voy a hacer con esta expresión? Bueno, yo voy a venir y voy a hacer una suma o resta, dependiendo, ¿verdad?, de los elementos. Entonces voy a empezar a operar estos elementos que tengo acá. Vamos a poner una pila abajo. No sé por qué se me viene con todo y él. No quieren hacer caso a estas tablas. A ver, lo vamos a dejar sin borde. No.
Borde inferior. Borde inferior, ahí está. Ok, entonces ahora hacemos la suma. Vemos que nos queda un x a la cuarta menos x a la cuarta. Y eso es 0, porque es el mismo elemento, solo que uno positivo y otro negativo, entonces se restan y queda 0. Luego los que están al cubo. Entonces los que están al cubo tendríamos menos y menos, es una suma de signos negativos. Entonces nos va a quedar por acá un menos, bueno, el primero nos queda 0, luego nos va a quedar un menos. 2 y 3 serían 5. Recuerden que los sumamos porque son del mismo signo. 5. Y luego la base es común, entonces sería 5x cubo. X cubo. Y luego tenemos menos 11 más 2. El que tiene mayor magnitud es el 11, entonces, y tiene signo negativo, quiere decir que el resultado va a quedar negativo. Como tienen distintos signos, quiere decir que los resto. 11 menos 2, 9. Y luego la base común es x cuadrado. ¿Sí? Y entonces ahí encontré mi primer residuo. Ese es el primer residuo. Voy hacen falta elementos. El 30x no tiene con quién operarse, entonces solamente lo paso o lo copio, 30x, y luego sucede lo mismo con el 20. Entonces ahí tenemos ya nuestro nuevo polinomio que tenemos que dividir siempre. Entonces ahora para x cubo voy a buscar yo un elemento que me permita dividirlo entre x cuadrado. Eso quiere decir que primero tendría menos 5 entre 1 menos 5. ¿Sí? Y luego x cubo entre x cuadrado sería x. ¿Sí? Porque sería 3 menos 2, 1. Con esto así, entonces ya procedo a hacer nuevamente un producto. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar nuevamente este elemento por todo el polinomio que está en el divisor para ir sacando un resultado. Entonces, tenemos menos 5x por x cuadrado nos va a dar menos 5x cubo. Pero lo pasamos al otro lado con signo cambiado. Es decir, que como está negativo, lo voy a pasar con signo positivo. Sería 5 x al cubo. El siguiente elemento sería menos por más, me va a dar menos, pero como lo voy a pasar con signo cambiado, sería más. 5 por 3, 15. X por x, x cuadrado. Y luego tendríamos menos por menos, me va a dar más, pero como lo paso con signo cambiado, sería menos. Y ahí tendríamos 5 por 2, 10x. ¿Sí? Ahora, este polinomio de acá, le vamos a hacer la respectiva suma nuevamente. Vamos a sumar, vamos a ver. Borde inferior. Y vamos a hacer la suma algebraica. Y entonces, voy a copiar esto para insertar la ecuación. Si vemos el menos 5x cubo más 5x cubo,
se eliminan. Ahí me queda un 0. Luego vamos a tener 15 menos 9, serían 6, con signo positivo porque el 15 es mayor, x cuadrado. Luego en el caso de las x tenemos 30 positivo menos 10 nos daría 20, más 20, más 20x. Y luego el 20, pues no tiene con quién sumarse, entonces solamente lo trasladamos, que sería menos 20. Y ahí tenemos nuestro nuevo cociente, que habrá que operar con, nuevamente con este divisor. Entonces, ¿a quién tenemos al principio? Tenemos un 6x cuadrado, que hay que dividir entre x cuadrado. 6 entre 1 nos va a dar 6. Y luego x cuadrado entre x cuadrado nos da 1. Eso quiere decir que solamente tendríamos que colocar un 6 acá. Y repetimos el procedimiento. Empezamos a operar cada uno de los elementos del polinomio en el divisor por 6. Y entonces eso nos va a dar, por ejemplo, el primero sería positivo por positivo, va a dar positivo, pero yo lo voy a pasar con signo cambiado, entonces sería menos 6 por x cuadrado, menos 6 x cuadrado. Luego tendríamos más por más, va a dar más, pero lo paso con signo cambiado, menos 6 por 3, 18. Y eso sería 18x. Y finalmente, más por menos da menos, pero lo paso con signo cambiado, entonces sería más. Más 6 por 2, 12. Y ahí tenemos nuestra nueva expresión. Voy a mover para que queden a la misma altura. Y esto de acá lo vamos a nuevamente a sumar. Y entonces tenemos más 6x cuadrado menos 6x cuadrado, eso nos da 0. Luego tenemos más 20 menos 18. A 20 le quito 18, me quedan 2x. Y menos 20 más 12 nos quedaría menos 8. ¿Sí? Y ahí está nuestro resultado. A ese cociente, a ese residuo al que hemos llegado, si se dan cuenta, pues ya no tenemos opción de dividirlo entre esta expresión, ¿sí? Porque ya el 2x entre x cuadrado ya nos queda una fracción de x. Entonces, la división queda hasta acá. ¿Cómo se expresa el resultado? El resultado de dividir este polinomio entre este otro polinomio, entonces va a quedar expresado como, este es nuestro cociente. Lo voy a pegar por acá. Nos queda esto, pero hay un residuo. Entonces ese residuo yo lo tengo que sumar como debe duplicar. Vamos a poner un paréntesis. Y aquí nos queda 2x menos 8 entre toda nuestra expresión x
Obviamente ahí podemos hacer una pequeña simplificación. Pero nuestro resultado nos queda así. Hay que tener en cuenta que aquí tuvimos un residuo, no nos quedó a cero. El ejercicio que yo les ponía en el videito que está en el aula virtual sí quedaba a cero, pero no siempre nos va a quedar a cero. Nos puede quedar una expresión de este tipo y hay que expresar que hay un residuo por ahí que yo debo de seguir dividiendo, ¿sí? Porque nos queda esa fracción. No sé si hay alguna pregunta con respecto a eso. No, Lidia, se quedó claro. Yo tengo una pregunta. Dígame. Entonces, para comprobarlo, solo haríamos esa operación, ese resultado. ¿Cómo para comprobarlo? Para comprobar que esté bien la división, ¿o no se puede comprobar? Para comprobarla tendríamos que ese resultado que está en la parte de abajo, o sea, esto de acá, lo podemos multiplicar por el polinomio que era el divisor y nos tendría que dar el polinomio del dividendo. Ah, ok. Esa sería la forma de comprobarlo. Ese sería nuestro resultado. Ok. Bueno, se nos acabó ya la hora de discusión. ¿Alguna pregunta? Quería preguntar sobre los temas para el taller de la otra semana. Creo que el otro taller tenemos. La otra semana, perdón, taller. La otra semana tenemos taller el miércoles, si no me equivoco. No me equivoco, viernes, El viernes. creo, no estoy seguro. Pero quería saber. Ya reviso, déjeme ver. Tenemos laboratorio el otro viernes, sí, no es. Ajá, laboratorio presencial, viernes 26. ¿Qué vamos a ver? Productos algebraicos de monomio, 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 polinomio, 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 productos notables, triángulo de Pascal y la división, lo que estamos viendo ahorita. Creería que hasta ahí. El lunes les confirmo si agregamos lo que veamos el lunes. Pero por el momento, producto y división de expresiones algebraicas vendría en el laboratorio. ¿Alguna otra pregunta? El día lunes que nos veamos presencialmente, yo les entrego sus papeletas. Yo creo que ya la mayoría habrá visto su nota en el sistema de registro de notas. Recuerden que hay un espacio para revisión, entonces cuando yo le entregue la papeleta, revísela para ver que no haya ningún error en la corrección. Y vamos a hablar un poquito de cómo se resolvía el examen. De repente hay un par de ejercicios ahí que quizás fueron los más complicados, diría yo, porque son los que menos han obtenido el puntaje y los vamos a discutir, ¿sí? Cualquier duda que tengan del examen. Me interesa que esos temas que evaluamos en el examen lo vayamos asimilando siempre, porque si se dan cuenta, pues esto es casi que acumulativo. Ahorita estamos viendo división de expresiones algebraicas, pero ahí hay que recordar ley de los signos, hay que recordar leyes de los exponentes, hay que recordar leyes de los radicales, etcétera, ¿verdad? Entonces, no podemos decir de que ya pasé el primer parcial, me olvido de esos temas, porque siempre se van utilizando, ¿sí? De a poquito ahí van incluidos en los nuevos temas. Bien, entonces nos quedaríamos hasta acá. Cualquier duda o consulta, ya saben dónde contactarme.
y estoy a su disposición. Nos vemos el día lunes, esta próxima semana es semana presencial, así que nos vemos el lunes en el aula. Que tengan feliz fin de semana. Gracias, licenciada. Adiós. Adiós, feliz día.